principios del siglo XX, la forma en que nos percibíamos en relación al universo era dominantemente determinista. De acuerdo con esto, el futuro estaba escrito y era completamente predecible, es decir, toda existencia está descrita precisamente por las leyes físicas y en principio podía ser conocida por el hombre. La naturaleza, sin embargo, aún tenía una sorpresa guardada para los filósofos de la época, pues en las primeras décadas del siglo XX, los científicos vieron cómo se derrumbaba esta percepción determinista del universo por el nacimiento de una nueva teoría física llamada mecánica cuántica. Pero regresaremos a la época donde la mecánica newtoniana gobernaba con mano de hierro y analizaremos sus componentes más elementales, la partícula y su trayectoria. Los físicos, en todas sus variedades, analizan el universo mediante el estudio de pequeños fragmentos aislados de él, a los que llaman sistemas. Para los físicos clásicos, encargados de los sistemas macroscópicos, una partícula es una masa puntual indivisible que puede poseer una variedad de propiedades físicas que pueden ser medidas. A estas cantidades medibles se les llaman observables. De manera que dando los valores de las cantidades observables de una partícula en algún tiempo, es como se especifica su estado en ese instante. Una de las diferencias importantes entre las disciplinas clásica y cuántica es la herramienta que utilizan para predecir el resultado de un experimento. A grandes rasgos, a muy grandes rasgos, el instrumento del que se vale la física clásica es la trayectoria. La trayectoria de una partícula consiste en el conjunto de los valores de su posición y momento en cualquier instante después de algún tiempo arbitrario. La trayectoria es entonces una forma equivalente de expresar el estado de una partícula, es decir, es el descriptor de estado de la física newtoniana. Para estudiar la evolución del estado que es representado por la trayectoria, se utiliza la bien conocida segunda ley de Newton, donde como siempre, B es la energía potencial de la partícula y m es su masa. Para la solución de los problemas clásicos, se requiere conocer esencialmente tres elementos, los cuales son las condiciones iniciales del sistema, la fuerza que actúa sobre las partículas y las masas de dichas partículas. Con estos tres elementos se obtienen las trayectorias que, como se ha mencionado, representan la evolución temporal del estado de las partículas. De los tres elementos mencionados, uno de ellos resultará fundamental al contrastar la diferencia entre la teoría clásica y la cuántica. Este es, las condiciones iniciales. Los físicos clásicos asumen que es posible medir las condiciones iniciales, como la posición y el momento, sin alterar significativamente el movimiento de la partícula. De hecho, se presume que todas las propiedades de una partícula podrían ser conocidas con infinita precisión. Por supuesto, en el mundo real ningún aparato de medición o técnica experimental es perfecta, pero en principio, ambas son perfeccionables, es decir, nuestro conocimiento del universo físico está limitado solamente por nuestra imaginación y no por la naturaleza. Las implicaciones filosóficas del punto de vista clásico nos conducen a la idea de un mundo determinista, en el cual podemos diseñar experimentos que no afectan en manera significativa a los sistemas que medimos. Esto es, que podemos controlar la interacción entre el observador y lo observado, y si somos suficientemente inteligentes, podemos hacer esta interacción despreciablemente pequeña. La hipótesis central sobre la naturaleza del universo clásico es que es predecible. Conociendo las condiciones iniciales de los constituyentes de cualquier sistema, se pueden utilizar las leyes de Newton para predecir su futuro sin alguna ambigüedad o incertidumbre. Si un evento puede ser predicho y explicado de forma precisa, entonces debe ser posible ir hacia atrás en cualquier proceso para encontrar la causa de un evento. A esta propiedad se le conoce como causalidad. La causalidad es un elemento que tiene implicaciones muy importantes para los físicos, pues garantiza la reproducibilidad de los experimentos, es decir, si en un experimento se utilizan sistemas idénticos
con las mismas condiciones iniciales, se obtendrá como consecuencia los mismos resultados. En este punto, es importante aclarar que no estoy diciendo que la física clásica sea fácil, ni mucho menos. Resolver las ecuaciones de movimiento para un sistema con muchas partículas, que interactúan entre ellas o que se encuentran expuestas a campos complicados es una tarea formidable, por decirlo menos. El punto importante es que, en principio, dado suficiente tiempo y papel, podríamos predecir a partir de las condiciones iniciales de todas las partículas el comportamiento futuro preciso de cualquier sistema. Ese es el punto de vista clásico. Ha llegado el turno de la mecánica cuántica. Comenzaremos a estudiar las ideas fundamentales sobre las que esta teoría está construida. Una de las razones por las que la física clásica falla cuando es aplicada a sistemas microscópicos es que las partículas no son partículas en el sentido clásico de la palabra. En la descripción del mundo cuántico, debemos abandonar la idea clásica de una partícula, de una masa puntual e indivisible, con propiedades extrínsecas medibles bien definidas. En experimentos apropiadamente diseñados, las partículas cuánticas, con comillas, actúan como partículas clásicas, apareciendo, por ejemplo, como puntos en una pantalla. Pero en otros experimentos, su movimiento a través del espacio es como el de una onda, manifestando fenómenos tales como la difracción y la interferencia. Sin embargo, persistiremos en referirnos a estas entidades microscópicas como partículas. Este comportamiento aparentemente contradictorio es una manifestación de la dualidad onda-partícula, que caracteriza la naturaleza a escala cuántica. Así, un electrón atómico no es un pequeño planetita orbitando alrededor de un sol nuclear como en el modelo del átomo de Bohr, pero tampoco es una cosa difusa esparcida sobre una región del espacio. El electrón es algo más, no es una partícula, ni tampoco una onda, pero es inquietantemente un poco de ambas. El comportamiento dual de las partículas subatómicas subvierte el concepto clásico de una partícula, pero por si no fuera suficiente, la verdadera naturaleza de las entidades microscópicas es aún más misteriosa de lo que implica la dualidad onda-partícula, ya que las propiedades de una partícula cuántica no están, en general, bien definidas hasta que son medidas. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo a continuación. En los estados clásicos, una partícula tiene propiedades físicas bien definidas. En contraste, un estado cuántico es un conjunto de varios posibles resultados de la medición de una propiedad física. A lo mucho, un físico cuántico puede decirle los posibles resultados y las probabilidades de que obtenga cada uno de ellos. Claramente, si medimos la posición de una sola partícula, obtendremos un solo valor. Así, por el acto de medir, cambiamos el estado de la partícula de uno que está caracterizado por un conjunto de posibles posiciones a uno en el cual tiene una única y bien definida posición, de tal manera que inmediatamente después de la medición podemos hablar significativamente de la posición de la partícula, que es el número que obtuvimos en la medición. Pero, ¿qué se puede decir inmediatamente antes de la medición? De acuerdo al punto de vista cuántico, la partícula no tiene una posición, su posición es una mera posibilidad esperando a ser medida. La imposibilidad de la mecánica cuántica para proveer una respuesta precisa a una pregunta tan simple no es una deficiencia de la teoría, es de hecho un reflejo de la esencia de su naturaleza. Así, la mecánica cuántica está expresada en el lenguaje de probabilidades, no de certezas. Es inherentemente estadística en su naturaleza, pues no describe resultados precisos de la medición sobre un sistema individual. En su lugar, describe los posibles valores de las mediciones sobre un gran número de sistemas idénticos. Ha quedado claro que no podemos utilizar el modelo clásico de una partícula para describir una entidad microscópica, pero ¿aún podemos salvar a la trayectoria como el descriptor de estado de una partícula?
Como bien saben, el primer paso para determinar la trayectoria de una partícula es la medición de sus condiciones iniciales. Por ejemplo, en una dimensión son su posición y su momento. Para determinar la exactitud de nuestros resultados, se realizan un gran número de mediciones sobre partículas idénticas en el mismo estado. A este conjunto de sistemas idénticos, todos en el mismo estado, se les llama ensamble. Cada medición nos da como resultado un valor para la posición y un valor para el momento, pero los resultados de diferentes mediciones no son los mismos. Estos resultados fluctúan alrededor de un pico central. En principio, podemos pensar que es solo la manifestación del error experimental que acompaña a todas las mediciones, mas la causa de estas fluctuaciones tiene un origen mucho más fundamental. Es necesario hacer notar que el proceso de medición jugará un rol de vital importancia en la mecánica cuántica, ya que a diferencia de lo que supone la mecánica clásica, un observador no puede observar un sistema microscópico sin alterar algunas de sus propiedades. Las interacciones entre el observador y lo observado son una característica inevitable del universo cuántico que no solo aplica a la posición, sino a todas las propiedades de las partículas microscópicas. Estas interacciones no pueden ser reducidas a cero en principio o en práctica. Además, el efecto del observador sobre el observado es incontrolable. Aunque podemos estar seguros de que al medir las propiedades de una partícula microscópica vamos a cambiar su estado, no podemos predecir cómo cambiará ni controlar la forma precisa de la influencia sobre su estado. Mucho más importante es la existencia de un principio fundamental cuyo efecto es despreciable a escala macroscópica, pero en el reino microscópico impone un límite definitivo a nuestro conocimiento. Este es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Básicamente, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos muestra que cualquier intento de medir simultáneamente la posición y el momento de una partícula necesariamente introduce una imprecisión en cada observable, y además, el producto de las incertidumbres debe ser mayor a un medio de h entre 2π, donde h es una constante fundamental llamada constante de Planck, cuyo valor es de 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Como es de suponerse, se cumplen constricciones similares para las componentes y y z de la posición y el momento, de tal manera que la pareja posición y momento forman una pareja de observables fundamentalmente incompatibles, pues tener un conocimiento preciso de uno implica saber nada respecto al otro. Existen otros pares de observables incompatibles que se encuentran restringidos por principios de incertidumbre similares. Es necesario destacar que el principio de incertidumbre de Heisenberg no es una consecuencia de la falta de pericia de los físicos experimentales. Es una limitación esencial sobre el conocimiento. Podemos pensar en las relaciones de incertidumbre como la manera en la que la naturaleza limita nuestro conocimiento de la existencia y nuestra ambición de saberlo todo sobre la creación. Por supuesto, no se podría aceptar un hecho con tales consecuencias sin una debida demostración a partir de principios fundamentales, y aunque para algunos resulta intolerantemente ofensiva la idea de un universo subjetivo, indeterminado, y donde el conocimiento accesible al hombre está restringido, lo cierto es que el principio de certidumbre de Heisenberg da en el corazón de la mecánica clásica, la trayectoria. Si no podemos determinar las condiciones iniciales de un sistema, no es posible calcular su trayectoria. Más aún, como el principio de incertidumbre de Heisenberg es válido para cualquier tiempo, no tiene ningún sentido siquiera hablar de una trayectoria. Si no fuera suficiente, al deshacernos de la trayectoria debemos abandonar también las leyes de Newton, por lo que en las primeras décadas del siglo XX toda la estructura de la física clásica colapsó. En medio de tanto desconcierto, los físicos de la era se dieron cuenta de que la única alternativa, además de cambiarse de carrera, era construir una nueva teoría, demandando que cuando fuera aplicada a los sistemas macroscópicos, esta nueva física se comportara como la vieja física. Después de todo, la física de Newton y Maxwell aún describían con precisión y elegancia el mundo macroscópico.
Así, a medida que incrementa el tamaño del objeto estudiado, las leyes cuánticas de movimiento deben converger a las leyes de la mecánica newtoniana, y los fenómenos no clásicos, como la incertidumbre y la dualidad, deben volverse indetectables. La justificación de la mecánica cuántica es que funciona, dado que es una teoría inferencial en la que ideamos un conjunto de postulados, de los cuales derivamos ecuaciones y que después pueden ponerse a prueba del experimento. Si las ecuaciones pasan esta prueba, entonces tenemos confianza de que los postulados son correctos, pero tomaría solamente un experimento repetible, cuyos resultados contradigan las ecuaciones, para derrumbar toda la estructura de la mecánica cuántica. Y hasta hoy en día, el edificio permanece en pie. A estas alturas, probablemente ya han concluido que la mecánica cuántica no es un tema particularmente fácil, y puedo decir que no es así, que es simplemente la dificultad asociada al aprendizaje de una nueva disciplina. Pero eso sería un engaño, y no causaría otra cosa que crear falsas expectativas. Aprender física cuántica es un maravilloso dolor de cabeza. Su dificultad ha sido reconocida por los grandes físicos contemporáneos y se puede relacionar en buena medida a las siguientes razones. Crecimos y habitamos en un mundo macroscópico. Nuestra intuición, que es nuestro sentido de cómo deberían comportarse las cosas, ha sido reforzada cada minuto por un mundo ávido de física clásica. Más aún, como estudiantes de física, esa intuición ha sido agudizada amplia y profundamente por el estudio de la física clásica. La física cuántica representa una afrenta a esa intuición, y para entenderla, debemos desarrollar una nueva forma de pensamiento sobre la manera en que las cosas funcionan. En nuestra discusión sobre la posición de una partícula microscópica, aprendimos que la posición, previa a ser medida, no es un único y bien definido número. En su lugar, debemos especificar un conjunto de posibles valores en los que cada valor representa un lugar en el cual la partícula puede ser encontrada. Asimismo, en muchos casos nos veremos en la necesidad de repensar y redefinir muchas palabras y conceptos familiares, de manera que cuando usamos estas palabras para discutir conceptos cuánticos, debemos hacerlo con mucho cuidado y precisión, pues presentan diversos matices de significado. Pese a estas adversidades, con suficiente dedicación, reflexión y discusión, es posible aplicar las leyes de la mecánica cuántica. Después de todo, los físicos de todo el mundo lo han hecho por generaciones. A nuestros ojos, el azar gobierna los fenómenos microscópicos, demoliendo la ilusión de un universo determinista en el que todo puede ser conocido por el hombre. La naturaleza impone limitaciones fundamentales sobre el conocimiento, restricciones como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que derivan en la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica, la cual provee solamente información estadística respecto a un agregado de sistemas idénticos y cuyas predicciones están sujetas a la comprobación por parte de los resultados experimentales. Esta situación, desde un punto de vista práctico, da pie al planteamiento de preguntas fascinantes como ¿una partícula existe si sus propiedades no son medidas? ¿Lo que estudiamos en física es la realidad o es meramente nuestra percepción de la realidad? ¿Cuáles son las implicaciones de la mecánica cuántica sobre la existencia de Dios? Lamentablemente, no discutiremos acerca de estas preguntas, pero nos conducen a pensar en la realidad en una nueva y revolucionaria manera. La batalla sobre la interpretación de la mecánica cuántica continúa hasta nuestros días, pero la cuántica se mantiene como la única teoría que tenemos para predecir y comprender cómo está constituida la materia y cómo funcionan los procesos físicos a nivel atómico. Así es nuestro mundo. Bienvenidos.